Saludo desde aquí, desde la bella ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua, y quiero compartirles un tema que va en conexión con el que vimos anteriormente. Sabes, hay algo que yo he descubierto últimamente y es la presencia de Jesús en nuestras vidas. Jesús no solo habita en nuestros corazones para traernos salvación, sino que cuando Jesús viene a la escena, en un lugar donde hay opresión, donde el enemigo ha estado atormentando la vida, es cuando vamos a ver los verdaderos milagros. Porque Jesucristo es el único que puede cambiar en sí la atmósfera y puede cambiar todo lo que está alrededor. Sabes, me he dado cuenta que cuando hablamos de Jesús, la atmósfera cambia. Literalmente, cuando yo he predicado al aire libre o he predicado en algunos otros lugares, me he encontrado que en el momento que yo menciono el nombre de Jesús, algo grande sucede en el lugar donde estoy. Así es que yo nunca dejo hablar acerca de Jesús, sea en reuniones políticas, sea en la iglesia. Nunca cambio el mensaje del Evangelio por un mensaje que motiva solamente al oyente. Si nosotros estamos hoy predicando solamente mensajes motivacionales, sin mencionar el nombre de Jesús, estamos perdiendo poder en nuestras reuniones. Déjame decirte que en las Escrituras, en el libro de San Lucas, encontramos algo más o menos similar a lo que estamos hablando ahorita en este momento. Cuando Jesús llega a su ciudad llamada Nazaret, lo primero que hace es abrir un rollo y decir que el Espíritu de Dios está sobre él, y dice que literalmente va y se sienta, y todos los ojos de los nazarenos están sobre Jesús. Y Jesús les dice un lema en cuanto a la incredulidad con la que ellos están caminando. Y yo he visto que particularmente en la iglesia ha habido mucha duda de seguir hablando el mensaje de Jesús. Sabes, te voy a decir una cosa, no podemos quitar el nombre. No podemos quitar el nombre de Jesús a aquel que el Padre le dio toda la autoridad sobre todo, porque aún la palabra de Dios dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y me he encontrado que muchas de las veces la iglesia ya ha quitado el nombre de Jesús. Y al hacerlo, no podemos esperar un poder manifiesto de parte de Dios. Cuando la iglesia comienza a levantarse a hablar del nombre de Jesús, vemos a Jesús en la escena. En la escena donde todos están tratando de hacer las cosas bien, tratan de solucionar las cosas, pero no la encuentran. Y cuando dejamos entrar a Jesús en la escena, cuando ponemos en alto el nombre de Jesús, es cuando vemos los milagros realmente suceder. Él mismo dijo que cualquiera que se avergüence de él aquí en la tierra, dice que él se va a avergonzar de él en el cielo delante de sus ángeles. Y cualquiera que me confiese delante de los hombres, dice, yo lo confesaré delante de mi Padre y los ángeles que están en el cielo. Ahora, si hemos dejado de hablar el mensaje, es porque realmente el pueblo necesita alinearse otra vez y necesita analizar si está avergonzándose del nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Y en Nazaret tuvo una escena muy triste porque la gente no creyó en él. Pero más adelante, en Lucas capítulo 4, verso 31, dice, descendió Jesús a Capernaum, a ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque sus palabras eran con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar? Yo te conozco quién eres, el Señor de Dios, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole, en medio de ellos salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los
contornos. Fíjate una cosa bien importante. Jesús viene a escena. Estos hombres reconocen que hay una autoridad sobre Jesús, pero es la misma esencia de Jesús que aún los demonios lo reconocen. ¿Quién eres? El Santo. Has venido para atormentarnos antes de tiempo. Y no es la única vez donde los espíritus inmundos se encuentran hablándole así a Jesús, porque ellos no pueden resistir la presencia de Jesús en sus entornos. Jesús es el único que puede quebrantar los entornos, es el único que puede transformar la vida. Y vemos aquí que el hombre estaba de alguna manera poseído por un espíritu que lo había atormentado con enfermedad. Y probablemente había perdido su sueño, había perdido todo lo que tenía, y él necesitaba a alguien que lo liberara. ¿Qué es lo que necesita hoy nuestra ciudad? Necesita que Jesús entre en escena. Sabes, por muchos años nuestro México ha estado atado a un espíritu de idolatría. Ha estado atado a la esencia de creer en otros dioses que no son Jesús. Y es solo Jesús el que puede traer libertad. Tenemos estados en nuestro amado México donde están sufriendo una carencia por causa de un espíritu de suicidio. ¿Pero por qué está pasando eso? Porque literalmente en varios estados de nuestro país se han dedicado a exaltar a otros dioses, los cuales en la palabra dice que no adoraremos. Ahora, hay estados en nuestra ciudad que se dedican literalmente a venerar a la muerte. ¿Qué es lo que vas a traer al venerar a la muerte? Vas a traer un espíritu de muerte. Y hablándolo espiritualmente, no podemos ayudar a una ciudad que ha sido atada a través de una declaración. Ciudades que han construido altares a favor de ese espíritu. Pero ¿cómo vamos a dejar a Jesús entrar a la escena? Derribando esos altares en el nombre de Jesús. Derriba los altares. Si tú eres del gobierno, sabes que es importante que tú puedas comprender que no se trata de una ayuda psicológica a la gente, se trata del mensaje que se está dando a la gente que pasa por depresión, que pasa por tristeza. Se les está dando la puerta abierta para que vayan y recurran a aquello que está distorsionando en algún sentido la mentalidad de nuestras personas, de nuestros ciudadanos mexicanos. Solamente Jesús entrando a escena va a poder traer libertad, dejando que el mensaje de Jesús sea predicado para que los corazones se alineen, pero también los corazones del gobierno, los corazones de aquellos que no conocen de Dios, los corazones de los presidentes, de los gobernantes y de aquellos que de alguna manera se han resistido al mensaje del evangelio. ¿Sabes? Nuestro México necesita puertas abiertas para que el nombre, que sobre todo nombre, llamado Jesús, entre a la escena de nuestro país y pueda traer libertad. Mucha gente dice, ya estamos hartos de tanta muerte, estamos hartos de esto, de aquello, pero el único que puede traer libertad se llama Jesús. Fue en el 2011 aproximadamente, yo recuerdo, cuando yo llegué a esta ciudad llamada Juárez. Hice una transición de Aguascalientes a Juárez en el 2011 y estaban los asesinatos a todo lo que daba. Y yo comencé a predicar al aire libre. Me acuerdo que en aquellos tiempos aventaban bombas, hacían esto, hacían aquello. Y Dios habla a mi corazón y me dice, necesitas predicar al aire libre. Y Él me mostró dos cosas. Hay dos maneras en que una ciudad puede ser libre de un espíritu que le está atando. Espíritu de muerte, espíritu de asesinato. Y es que se ore para que cambie la escena. Pero la segunda parte es que aquel que cree en mí, el que cree en mi Hijo Jesucristo, debe predicar al aire libre. Y me acuerdo que yo empecé a predicar y yo en oración le dije, Señor, si tú quieres que siga predicando al aire libre en Ciudad Juárez, te pido que en el periódico, en un día de estos, Señor, aparezca en primera plana 0 muertes en la ciudad de Ciudad Juárez. A los 3 o 4 días, era como junio más o menos, en primera plana salió un milagro en Ciudad Juárez. Por primera vez en 5 años, 0 muertes. ¿Sabes? No fue el que tratamos de ayudar, fue el mensaje de Jesús
el que trajo a Jesús en la escena. Yo recuerdo que andaban jóvenes haciendo evangelismo después de ese tiempo, cuando empieza a pasar lo del periódico, y que salían literalmente disfrazados de ángeles y a predicar en las calles. Yo no sé si lo recuerdas, si tú eres de Juárez, bien vas a recordar que hubo una apertura y una libertad. Y déjame decirte que fue a través del poder de Jesús, porque Juárez es una ciudad de fe, es una ciudad que le cree a Jesucristo. Es una ciudad que confiesa al Señor como su Salvador no solamente, sino como aquel que trae libertad. Pero ¿cómo vamos a traer a Jesús a la escena a otras ciudades en el centro de la República si estamos cerrando nuestro corazón? Jesús entra a escena, los espíritus lo reconocen y le dicen: ya sabemos quién eres, el Santo de Dios, el único. Has venido a atormentarnos antes de tiempo, porque Jesús es el único que puede traer libertad. Si tú eres una persona de posición, yo te animo a que dejes entrar a Jesús primeramente a tu corazón, pero que a través de la esfera de gobierno en la que tú trabajas, Jesús pueda entrar a través de ti. Que Dios te bendiga. Yo declaro bendición en el nombre de Jesús y declaro que la autoridad de Jesús se va a revelar en nuestro país, México. Que todo espíritu de idolatría va a caer en el nombre de Jesús. Declaro en este momento que con gran fe y con gran autoridad, tú que estás en el gobierno, vas a poder escuchar y vas a poder poner en obra todas estas palabras. Yo bendigo a mi amado México y bendigo a cada oyente en el nombre de Jesucristo.